digamos, yo estoy disponible para ayudarle en todo lo que ustedes quieran. Pero ustedes están diseñando una planta que va a operar todo el año, ¿cierto? Puede que no opere todos los días del año, pero va a operar la gran mayoría del año procesando distintos materiales que van a tener distintos requerimientos, ¿cierto? De aire frío. Y la bodega va a tener un requerimiento todo el año, porque la bodega la tenemos que tener fría todo el año. Entonces tenemos una demanda base, ¿cierto? Y tenemos demanda, ¿cierto? Dependiendo de los meses de flujo de aire frío. Sí, sí, entiendo la idea, claro, pero sí, sí, sí. Entonces, si quiere, yo les ayudo al diseño. Voy a compartir la pantalla, les voy a mostrar un Excel, que es lo que yo creo que, digamos, que debiéramos tratar de hacer. No tengo un Excel. A ver, espérense, voy a abrir un Excel. Todos vemos el Excel ahora, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en este Excel, ¿cierto? Pensemos que vamos a pensar sobre una base mensual, ¿sí? Entonces aquí tenemos enero, ¿sí? Enero. Después tenemos febrero. ¿Ya? Y así vamos a poner los 12 meses. Ahí está, ¿sí? Y vamos a achicar un poco la letra para que lo podamos ver bien. Yo lo tengo. Entonces, aquí tengo lo que pasa todos los meses. Yo sé que todos los meses van a haber pequeñas variaciones en la bodega, pero vamos a suponer de que el asunto es estándar. Entonces, digamos, en este nivel, ¿sí? Yo estos números los voy a inventar, digamos, ¿ya? Sí, 12.000, ¿sí? Normal metros cúbicos por hora, que van a estar están destinados a la bodega, ¿sí? Metros cúbicos, y aquí le vamos a poner bodega. Eso es permanente. Entonces yo tengo que diseñar un sistema de refrigeración que me permita poner el flujo de aire, que yo me imagino que lo tienen determinado. Si no lo tienen determinado, lo vamos a ir determinando, pero pensemos en general primero. Entonces voy a tener ese valor permanentemente, tengo que tener un sistema de refrigeración que me suministre, ¿cierto? Ese frío permanente, todo el año. Entonces, en enero, en febrero van a tener distintas producciones, y esas distintas producciones, sí, que en algunos meses se traslapan, ustedes tienen que poner aquí los flujos, ¿sí? ¿Ya? Y eso es lo que tienen que poner acá. Entonces, yo lo que te sugiero, Nicole, es que tú designes 2 personas, ¿cierto? Y aquí la voy a poner, ¿cierto? 1, ¿sí? 2 personas, ¿ya? A determinar, determinar flujos, ¿cierto? Mes a mes. 2 personas. Después vendrían otras 2 personas, ¿cierto? Otras 2 personas que se van a encargar, ¿cierto? De flujo de la bodega. Después vendrían otras 2 personas, ¿cierto? Que van a ver, ¿cierto? La metodología, o pongámosle así, 2 personas, ¿sí? Que ven el diseño del reservidor. O sea, ¿cómo van a diseñar el reservidor? Independiente de si es grande, chico, sino que entiendan el proceso. Entonces, tú lo asignas, ¿cierto? Son 1, 2, 3, 4, 5, sí, ahí están los 6. Lo asigna y yo les voy enseñando, ¿cierto? A cada uno de ellos
les voy ayudando. No sé qué te parece, Nicole. Sí, profe, me parece, pero igual yo tengo una pequeña duda porque con los chiquillos nos encargamos del diseño del servidor en base a los 9000. Entonces, este sería como otro diseño, pero en base a lo que es la cantidad anual. Mira, Nicole, lo que tú hayas diseñado, lo diseñaste. Lo que requiere el proceso es lo que yo te estoy diciendo. Yo necesito una unidad de refrigeración que la voy a poner en parte o como sea para hacer operar la planta todo el año. Claro. ¿Ya? Ese es. Mm. Entonces, si quiere, partimos de cómo se determina el flujo de aire y todo, partimos del verbo cero, digamos. No sé, tú me dices, Bueno, digamos, bueno, yo estoy sí, así me disponible. queda mejor, más claro, porque a lo mejor ¿Sí? puedo tener una Bueno, idea distinta. ok. Nosotros tenemos, yo voy a poner aquí, voy a hacer un gráfico, digamos, pero nada más que para ejemplificar la situación. Nosotros, digamos que tenemos una cosa así, que es la demanda, ¿cierto?, que tenemos de aire durante todo el año. Esta demanda de aire es la que está debido al proceso y hay una demanda fija que está asociada a la bodega. ¿Sí? Entonces tenemos que determinar, ¿cierto?, el flujo de aire. ¿Ya? Entonces vamos a plantear aquí algunas cosas que son las siguientes. Estamos en la bodega, ¿sí? No nos olvidemos que estamos en la bodega. ¿Sí? Estamos en la bodega. Entonces aquí están los productos. ¿A qué temperatura están los productos? Inicialmente deberían llegar a menos 18 grados Celsius aproximadamente. Sí, pero ¿cuál es la temperatura? Tampoco no nos vamos a meter en los estados transientes, porque eso es una cosa, sería una locura a esta altura del partido. ¿Cuál es la temperatura, cierto, el estándar para mantener la cadena de frío? ¿Cuál es la temperatura que tenemos que tener? Dentro de la cámara 20 grados Celsius. 20 grados. O menos 20, perdón. Sí, sí. Menos 20 grados Celsius. ¿Está bien? Aquí tenemos menos 20 grados Celsius en el lado de adentro de la cámara. Y la temperatura ambiente, ¿cierto? La temperatura ambiente. ¿Dónde va a estar esta cámara? Por la octava región. ¿Y qué temperatura hay allá? 16 grados, si mal no recuerdo, teníamos como aproximación. Entonces, esto tiene que figurar en el informe final, tiene que figurar en las condiciones del sitio. En las condiciones del sitio ustedes tienen que decir cuál es la temperatura más alta, ¿sí? La más alta La más alta era 30 grados Celsius. y la más baja, ¿sí? Pero esto tiene que figurar en el documento condiciones del sitio, donde dice a qué altura está, dónde está, ¿ya? Presiones. Entonces vamos a decir la más alta, 30 grados Celsius, la más baja, 0 grados Celsius, ya. Entonces, yo aquí tengo que mantener a 20 grados Celsius. Si yo tengo que mantener a 20 grados Celsius y están llegando cosas que vienen a 18 grados Celsius, eso la tengo que enfriar a 20 grados Celsius, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, sí. Sí. ¿Y qué otra cosa va a ocurrir? Entonces va a ocurrir lo siguiente, que nosotros tenemos, ¿cierto?, un flujo de energía, va a haber un flujo de energía que va a estar entrando del ambiente, ¿sí? Vamos a tener un flujo de energía que va a estar entrando del ambiente, que lo vamos a poner rojo, ¿cierto? Rojo ahí. Y es energía que está entrando. Y esa energía que está entrando la tiene que sacar el aire, ¿cierto? Entonces vamos a poner el aire, y vamos a poner el aire por acá. Bueno, no me sirvió mucho, pero voy a borrar. Tiene aire por aquí, ¿sí? Y se va, ¿ya? ¿Y qué es lo que está ocurriendo, cierto? Aquí viene aire,
frío desde el rehervidor, ¿cierto? Aire, ¿cierto? Más caliente hacia el rehervidor. ¿Estaríamos claros? ¿Sí? Sí, profe, sí. ¿Ya? Entonces aquí nosotros tenemos que conocer el flujo, ¿sí? Necesitamos el flujo en normal metros cúbicos por hora, ¿sí? Para poder llegar a dimensionar el rehervidor, que en eso estamos, ¿no? Esa es nuestra tarea. Entonces, si yo quiero tener los productos aquí menos 20, ¿sí? Vamos a tener un flujo, este flujo de calor que está ahí, ¿cierto? Lo voy a copiar acá yo. Este flujo de calor, y le voy a poner aquí la palabra, ¿cierto? El Q, mayúscula, vamos a poner acá el Q, ¿cierto? Ambiente, o sea, el calor que quiere entrar del ambiente que yo lo tengo que retirar. Después vamos a poner acá el Q, ¿cierto? De los sólidos que se almacenan. Almacenan, ¿sí? Ahí está. Entonces, conociendo el Q total, ¿cierto? Conociendo el Q total como el Q del ambiente más el Q de los sólidos, puedo saber, ¿cierto? Decir, esto va a ser igual al flujo, ¿sí? Al flujo del aire por el C sub P por la temperatura, ¿sí? El C sub P por la temperatura. Entonces aquí entran ustedes. ¿Qué temperatura? Sería de 30 menos 20. ¿Por qué 30 menos 20? Porque está tomando la temperatura más alta que el caso de el verano en la octava región. ¿Y qué tiene que ver? Pues si el Q del ambiente, parece que tenemos algunos conceptos medio raros en la transferencia de calor. El Q del ambiente es igual a ¿qué? El Q del ambiente, ¿sí? El Q del ambiente es igual al coeficiente global de transferencia de calor. Es decir, le puse el igual, sí, igual al coeficiente global por el área de la pared, ¿sí? Vamos a suponer que por el techo no perdemos, ni en el suelo no perdemos, todo el área de la pared que está por fuera, por la diferencia de temperatura. Y aquí sí que vamos a decir, va a ser la temperatura más alta, 30, menos la temperatura que tenemos adentro, 20. Pero no 20, sino que 30 menos 20. ¿Sí? O sea, tenemos que es igual, ¿cierto? Esto es igual al U por el área por 50. Por 50. Eso nos determina el Q del ambiente. Pero los sólidos que ustedes traen caliente, porque los traen a menos 18, yo los tengo que llevar a menos 20, o sea, los tengo que enfriar. Pero todo ese calor lo tiene que retirar el aire. ¿Sí? Lo tiene que retirar el aire. Entonces el aire tiene que retirar el calor que está entrando, más el calor de los sólidos, y eso va a ser igual al flujo de aire que tenemos. Entonces, este es el aire que viene del rehervidor. ¿Entienden eso, no? Sí, sí. Entonces, Sí. la otra temperatura a el Q No, parece que no sólido lo sería entienden. de menos 18 a menos 20, porque sería como la temperatura del producto, del arándano, por ejemplo. ¿O no? No, yo creo que aquí tenemos un problema de comprensión, digamos. Yo voy a hacer varios monos, ¿sí? Para que nos quede bien claro. Este es el largo del tubo en el rehervidor, ¿sí? Y aquí tengo la temperatura. ¿Ya? Esto, ¿cierto? Yo lo voy a relleno, ¿ya? O le voy a poner un relleno sólido, pero un color muy, muy suave. Así, ahí está. Y aquí tengo la temperatura y ahí tengo el largo del tubo. Ok. Entonces,
Entonces, ¿qué le pasa, cierto, la temperatura del hervidor? Cuando entra al hervidor y sale del hervidor el fluido refrigerante, ¿es constante, cambia, sube, baja? ¿Qué le pasa? Disculpe, profe, ¿puede repetir? Cuando el fluido refrigerante entra al hervidor y sale al hervidor, ¿su temperatura cambia o es constante? Debería ser constante porque está cambiando de fase. Entonces la ponemos aquí, ¿sí? Ahí está la temperatura. ¿Sí? Ponemos temperatura del refrigerante. ¿Y qué le pasa al aire que está entrando al hervidor? ¿Qué le pasa al aire? El aire se está enfriando. El aire se está enfriando, entonces el aire entra aquí y sale ahí. ¿Sí? Estamos. Y este aire que está aquí, frío, es ese aire. Pongámosle una flecha. Este aire es ese aire. ¿A todo el mundo le queda claro? Sí, profe, sí. Sí, sí. Entonces, para que nadie, digamos, tenga esté pensando cosas que no son, yo tengo una bodega. Esa bodega, ¿cierto? Yo la tengo que enfriar. Y yo la enfrío, ¿cierto? Ese calor que va allá, lo tiene el rehervidor. ¿Sí? Entonces, voy a tomar este de aquí, lo voy a copiar. Voy a pegar acá. Y esto, ¿cierto? Aquí viene amoníaco, o no sé si van a usar amoníaco, pero el refrigerante líquido, y aquí está el refrigerante vapor, saturado. ¿Sí? Este es el ciclo de refrigeración. Este calor, ¿cierto? Lo está transmitiendo el aire, que está ahí. Y esta es la bodega. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos mirando el sistema, decimos, bueno, el Q total, ¿cierto? Que estamos poniendo acá es igual, ¿sí? Es igual al Q ambiente, el calor que está entrando, más el Q de los sólidos. Y eso es igual al flujo de aire. Entonces el flujo de aire tiene que venir a temperatura, ¿cierto? Esa temperatura, ¿cuánto puede ser? Les voy a poner aquí opciones, ¿sí? Opciones. Menos 18. Les voy a preguntar a usted en forma particular. Menos 20, menos 25, menos 30. ¿Ya? Entonces, todos lo están viendo, ¿sí? Entonces yo voy a dejar de compartir para... No sé si los puedo ver así o no. Ah, sí, aquí los estoy viendo. Ya, Ricardo, dime, ¿cuál es la temperatura? La temperatura del aire frío que entra a la bodega, ¿Sí? yo pondría menos 25. Ya. Yo voy acá y aquí le vamos a poner Ricardo. Ya, Nicole, dime tú, alguno de tus compañeros. Camila Moyano. Camila, ¿cuánto sería la temperatura? Sí, yo también creo que 25 para dar un rango de Camila. holgura. ¿Tú, Nicole? También pondría, digo, la verdad que yo igual pondría 25. 25, ya. ¿Y a qué temperatura estaría volviendo el aire? Debería volver más caliente, como a menos 18, ¿no? Ustedes dicen aquí menos 25, ¿cierto? Ahí viene a menos 25 grados Celsius, ¿sí? ¿Ya? Sí. Eso, ¿ah? Hugo. Hola, Hugo.
era para chequear el nombre del máster que va a dictar tú para los profesores, porque tengo que dar una charla el martes que viene a la gente de la sede. Pues ya lo encontré en el informe que hiciste tú, así que ya lo copié. ¿Ya? Muchas gracias. Chao. Sí, fantástico. 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 Gracias. Sí, sí. Gracias. Sí. Ya, gracias. Chao. Ya, perdonen, ¿ah? El aire está a menos 25. ¿A qué temperatura volvería? ¿A menos 20? ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos ahí entraría en equilibrio con el sistema adentro, porque debería estar a menos 20 grados Celsius. Fantástico, no. Bienaventurados sean los termodinámicos. ¿Ya? Entonces, lo vamos a tener aquí a menos 25, ¿sí? Grados Celsius, y aquí va a salir a algo no le gusta. Eso es lo que no le gusta. Debe quitarle el menos porque lo toma como un igual. Sí, pero yo le puse un... Ahora sí. Ya. Y acá estaría a menos 20 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, volvemos acá, ¿cierto? Y decimos la temperatura, ¿cierto? El que el aire sería menos 20, menos paréntesis menos 30, ¿sí? Y con eso ya podemos calcular nosotros, ¿cierto? Con esto ya nosotros estamos en condiciones de tener una expresión para ¿cómo se llama? Poder evaluar el flujo del aire. Ahí está, la destacamos, y esta es la que aplicamos en todos lados. ¿Estaríamos listos? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo no, profe. Ya, entonces yo quiero saber, Nicole, ¿quiénes son las dos personas, estas dos primeras personas que pusimos aquí? ¿Quiénes son? Perdón, esta. Dos personas que ven el flujo de la bodega. ¿Quiénes son? Antonia Guerra y Consuelo Tapia. Antonia, ¿cómo va a determinar el coeficiente de transferencia de calor? Viendo primero los porcentajes convectivos del aire que está adentro y los del amoníaco. ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Viendo el coeficiente convectivo del aire que va a estar primero adentro, y también tendría que ser como de los materiales que vamos a usar, ¿o no? No sé, pues si tú eres el ingeniero que toma las decisiones. Nicole me contrató para que yo la asesorara, digamos. Entonces, parece que tenemos un pequeño problema, ¿sí? Parece que la transferencia de calor no caminó mucho. Entonces aquí tenemos un H, ¿sí? Aquí tenemos un H del aire exterior. Aquí tenemos un H del aire interior. Y aquí tenemos, ¿cierto?, una conductividad térmica, ¿sí? Dividido por el espesor, que le voy a poner ESP, del espesor. Entonces, ¿cómo queda definido el U? ¿Cómo definirías tú el U? Este es el flujo que se te está preguntando. Con lo que dijiste del amoníaco yo lo escuché claramente, y ojalá nunca más lo diga, digamos. ¿Sí? Cuando uno está hablando de transferencia de calor, se tiene que situar en la posición, ¿dónde es lo que está pasando? Entonces, si te están pidiendo el de la bodega, es esto, el calor, el que está teniendo lugar, digamos. Entonces, el U, ¿cómo evalúo el U? Yo no quiero los números, quiero que me digas cómo lo vas a evaluar. Pero como la fórmula, o sea, sería usando los H, el del aire externo y el del aire interno. Sí, pero sería... yo escribo. Dime tú, U igual a qué cosa. Uno dividido en el H del aire externo más 1 dividido en el H del aire interno, y todo eso elevado a la menos 1. 1 dividido por el H externo más 1 del H interno, ¿sí?
¿Estoy bien? Sí, sí, Y esto lo elevo, ¿cierto?, a la -1. ¿Así es? sí. Ya, entonces te llama el gerente técnico de esta empresa y te dice, ¿y los 2 millones de dólares que tuve que gastar en aislante, para qué sirvieron? ¿Qué dirías tú? Ah, ¿Qué dirías tú, Antonia? ah, sí, sí, faltaban los coeficientes de Ah, o sea, pero es que son adentro. cosas que, Aquí, ¿cierto? sí, ahí adentro. El espesor sobre el K, ¿sí o no? Sí. Ya. El área, me imagino que sabes calcular el perímetro así, tú te imaginas una bodega y calculas y tienes el área. ¿Y necesitas algún otro apoyo, alguna ayuda? Porque Eh, vas a trabajar con tu compañera, digamos, durante 15 minutos y nos van a decir, el Q son tantos millones de kilocalorías por hora que hay que considerar. ¿Sí? sí. No necesitas más información. No. Para el espesor, eso tenemos que ir como dándole un espesor, ¿no? ¿Cómo? Para el espesor del aislante que se va a usar, el material, ¿De qué? ese, ¿cómo lo podemos determinar? No sé, o sea, si yo te contesto cómo lo podemos determinar, o sea, no sé qué estoy haciendo yo aquí. Si la idea es que ustedes son los que tienen las dudas en transferencia de calor, que yo se las puedo resolver, pero si tú me preguntas cómo se hace el problema, bueno, yo te lo resuelvo, pero eso no tiene ningún sentido. ¿Tú Profe, tengo una duda. dónde vives, Antonio? En los Andes, En los Andes. Fantástico, Antonio, que vive en los Andes. Hace súper harto frío en los Andes. Yo estuve acampando en carpa, dormí en el Paso de los Patos, ¿ya? Y sí, hace mucho. era tan grande y la nieve, así que nos tuvimos que ir, digamos. Pero, ¿qué pasa, cierto? Si yo estoy en los Andes y tú te quieres construir una casa y tú dices, mira, en realidad yo no quiero gastar energía eléctrica y menos parafina para que calentar la casa en el invierno. ¿Qué harías tú? Estás construyendo la casa, ¿qué harías tú? Tener una buena aislación. Pero ¿qué es buena aislación? Eh, ¿Qué haces tú cuando tienes frío, cierto? Saliste súper linda, con una polerita, manga corta, ¿sí? Te dio frío y te pusiste una chaleca. ¿Qué es lo que estás haciendo? la chaqueta sería como el Fuiste de aislante, carrete sería en la como noche uno. y te pusiste una parca. ¿Qué estás haciendo? Me estoy abrigando, sí, pero somos ingenieros químicos, así que ¿qué estás haciendo, Antonio? Aislándome del Estoy frío. aumentando el espesor de la aislación. Estoy Sí, aumentando que nunca más se te olvide. Estoy aumentando el espesor de la aislación. Entonces tú me puedes decir, entonces la casa, profe, que yo me voy a construir, le voy a poner 1 metro de aislación. Claro, pero la fortuna que va a gastar también es grande. Entonces hay un compromiso económico. Entre más grande es la aislación, menos va a ser el U y menos calor vamos a tener que retirar y menos energía vamos a gastar, etcétera, etcétera. Pero también más vamos a tener que invertir, ¿te fijas? Entonces cuando tú me dices, ¿qué hago? Bueno, primero te tengo que poner en tu cerebro de que si yo aumento el espesor, disminuye la transferencia de calor, pero aumenta la inversión. Entonces hay un compromiso. Y ahí tú tienes que tomar una decisión. Nadie te está pidiendo que haga una optimización, pero tú tienes que tomar una decisión. Pensar, digamos, y decir, ya, este es el espesor que vamos a poner. Y este es el aislante, este es la conductividad térmica. ¿Sí? sí, ¿Estamos? ¿Sí? sí. Sí, Ya, 15 minutos, ¿sí? 15 minutos. Ya, doña Nicole, ¿quiénes serían las personas que van a determinar los flujos mes a mes? Camila Moyano y Jaime Winterbay. Ya. Jaime, ¿cómo piensas Sí, tú determinar el flujo de aire? ¿cómo determinar el flujo de aire? Sí, ¿Eso? sí, sí. El flujo de aire, digamos, en el mes de septiembre. Habría que ver las condiciones de afuera de la bodega. ¿Cómo? ¿Qué tanto calor entraría hacia la bodega por el exterior? ¿Pero qué tiene que ver la bodega?
Es que la bodega es la que queremos mantener a menos 20 grados Celsius, ¿cierto? Sí, pero estamos hablando del flujo al interior del proceso. La bodega va a ser una cosa constante que la van a determinar Antonia y compañía, digamos. Ya. Ahora me perdí. ¿Qué Pensando en el flujo me pide? proceso. En el proceso. Ya. En septiembre, ¿qué vamos a procesar? Ya. Para que no nos hagamos problemas, vamos a decir que vamos a procesar arándano. Ya, arándano. Ya. Sí. ¿Dónde necesita aire frío el arándano? En el IQF, ¿cierto? Sí. Ya. Jaime, ¿tú me podrías entonces describir cómo funciona esto? Los arándanos van sobre una cinta transportadora. A contracorriente chocarían con el aire frío. Ya, perfecto. Entonces, vamos a poner, espérate, tranquilito, vamos a ir haciendo la cosa. ¿Cuál sería la temperatura que entra en los arándanos? ¿Y cuál sería la temperatura que sale en los arándanos? En septiembre podríamos decir que entran a 15 grados Celsius. 15. ¿Y sale? Deberían salir entre menos 18 o menos 20. Menos 18, digamos. Menos 18. Ok, ya. Y tenemos el flujo de los arándanos, ¿cierto? Sí. 9.000 kilogramos hora. No importa, si yo te voy a dar 15 minutos para que lo haga, digamos. Tenemos el flujo y ¿cómo determinaríamos el flujo de calor que hay que transferir? Q igual sería ¿qué? ¿Sí? ¿Sería igual a qué? El flujo de arándano por el CP, por el delta T. Por los 15, Delta T. los Sí, 15 menos 18. menos, paréntesis, menos 18, ¿sí? Sí. Y ese Q lo va a suministrar el aire, ¿cierto? Sí. Ya. Pero aquí, ¿cierto? Nosotros debemos considerar que algo en este cálculo que estamos haciendo nosotros, algo se va a perder al ambiente. Entonces vamos a considerar, ¿cierto? Que le vamos a poner acá un porcentaje de pérdida. O sea, vamos a aumentar el flujo con un porcentaje de pérdida. Y le vamos a poner un 20% de pérdida, digamos, hacia el ambiente. ¿Sí? Con eso tenemos un Q, ¿cierto? Que lo vamos a llamar total, ¿ya? En kilocalorías por hora, ¿sí? Lo tenemos. Listo. ¿Y eso igual a qué? ¿A qué temperatura tendría que entrar el aire? Por criterio, para que exista una transferencia de calor, deberían ser unos menos 28. C sub P por paréntesis. ¿Cuánto me dijiste? Que para que exista la transferencia de calor, deberían ser unos menos 28 grados Celsius. Menos 28 grados Celsius, ¿cierto? Para que tengamos un delta T, ¿sí? Sí. Ya. ¿Y cuál sería la temperatura de salida? Tendría que ser menor, ¿cierto? Que menos 18, ¿está bien? Entonces tú Sí. dices, enfriémoslo, ¿cierto? Entre, digamos que lo vamos a enfriar entre menos 23, ¿está bien? Menos, paréntesis, menos 28, cierra el paréntesis. Y así yo puedo calcular el flujo de aire. ¿Estaríamos ok? Sí. Ya. Nicole, ya estaríamos listos con esta gente, sí. Y 15 minutos más, ustedes me dicen este es el flujo de aire. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, sí. Antonia, ¿y con quién trabajas tú? Con Consuelo. Con Consuelo. Entonces, Antonia y Consuelo, ¿cierto? Nos van a aportar, ¿cierto? Nos van a aportar a nosotros cuánto es el calor del ambiente. El calor de los sólidos lo vamos a estimar porque esta es una cosa que tenemos que hacer rápido, digamos, le vamos a poner un valor y de ahí vamos a poder conocer el flujo de aire que está asociado a la bodega. Y Jaime, ¿cierto? Y compañía nos van a decir qué es lo que está pasando mes a mes, ¿sí? Ellos van a tener, como tienen la producción mes a mes, entonces ellos van a poder decir, este es el flujo de aire mes a mes, y así vamos a poder saber cuál es el flujo de aire que tenemos que hacer. Ya. Entonces, esto estaríamos claros y no hay problema con el tema. Entonces ahora, la pregunta del millón, ¿quién va a hacer el diseño del reservidor?
Sí, Ricardo. Ricardo, ¿cómo diseña usted un intercambiador de calor? Nos vamos a cambiar aquí de página. ¿Sí? Y vamos a escribir aquí diseño de un intercambiador. Dígame el primer paso, Ricardo. ¿Qué hago? ¿Sería definir las temperaturas de los fluidos de servicio? El diseño de las temperaturas del fluido de producto. Entonces partamos por el principio del verbo, ¿sí? Pongámosle que sí, tenemos que preocuparnos del producto. ¿Está bien o no? ¿Sí? Sí. Como nos vamos a preocupar del producto, Nicole, ¿qué necesitamos saber del producto? La cantidad de producto y No las la cantidad. temperaturas. Sí. Necesitamos conocer, acuérdate que tu producto, ¿cuál es tu producto, Nicole? Arándano. Nicole, estamos en el hervidor. Nicole, estamos en el hervidor. Perdón. Hervidor. Sería... ¿Sí? ¿Nunca te lavaste la Sería- cabeza cuando eras chica, tu mamá te lavaba la cabeza y te la metía así, tú te sentías ahogada, ¿cierto? Bueno, esa es la sensación que tienes que sentir. Estamos focalizados, estamos en el hervidor. ¿Qué hay en el hervidor? Tenemos un refrigerante que está en ebullición y un aire que se está enfriando. Entonces, ¿quién es el producto? El aire frío. Claro. Perfecto, pues perfecto. El aire, ¿sí? El producto es el aire. Entonces tenemos que saber el flujo. ¿Sí? Primero, el flujo. ¿Ya? El flujo. Y el flujo, ¿cierto? Lo vamos a tener en kilos por hora del aire. Fantástico. Sabemos el C sub P. También, no es problema el C sub P. C sub P, listo. Temperatura que entra. Temperatura que entra. Temperatura que sale. ¿Cuál es la temperatura que entra? Al hervidor. Alrededor serían unos 16 grados, con una máxima de 30, mínima de 0, que es la temperatura ambiente. 6 grados Celsius. 16. ¿De dónde sacaste eso? Es un dato que teníamos estimado más o menos. Mira, si los datos que tenía a mí no me interesa. Estamos metidos en el proceso. Ustedes están metiendo un aire frío, ¿cierto? Que lo que quiere Jaime, que es el que está encargado, ¿cierto?, del flujo MEA-ME, ¿sí? Dice que lo quiere a menos 28. O sea, el aire está saliendo a menos 28. Está entrando al IQF a menos 28 y está saliendo a menos 23. ¿Sí? El aire caliente. Después los que estaban en la bodega dijeron que el aire lo querían a menos 25. ¿Se acuerdan o no? Entonces, ese es el aire que viene a menos 25 y que lo van a llevar a menos 20. Entonces, uno lo quiere a menos, ¿sí? Jaime lo quiere a menos 23 y el otro lo quiere a menos, ¿sí?, 20. ¿Cuál es la temperatura más alta, Nicole? ¿Entre menos 20 y menos 23? 20. Menos 20. Sí, la Menos más 20. alta. Menos 20. Entonces, por favor, focalícense, ¿cierto? Esa mirada que yo la sentía terrible para mí, por eso la estoy transmitiendo. Mi mamá metía la cabeza en ahí y me lavaba el pelo y yo me sentía ahogado. Esa sensación de que uno se tiene que focalizar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos en el hervidor. Ahí estamos y tenemos que tener esa sensación. Entonces, ¿cuál es la temperatura? Esto es igual 20. que entra menos, ¿sí?, 20. Aquí le ponemos las unidades para que nadie tenga una duda. Grados. Grados. No, eso no tiene nada que ver aquí. Grados Celsius. Menos 20. ¿Y a qué temperatura lo vamos a sacar? Uno lo quiere a menos 28, ¿se acuerdan? Y el otro lo quería a menos 25, entonces lo vamos a sacar a menos 28. ¿Sí? Menos 28. ¿Vamos o no? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué nos está faltando para determinar el Q del producto? El Q del producto. ¿Qué nos está faltando? El área. El producto es igual. ¿Cómo? El área. ¿Qué tiene que ver el área? ¿Qué tiene que ver? Ah, Oye, por favor, mira, piénsalo. Todo lo que te enseñaron, trata de sacarlo de tu mente y trata de entender que estamos diseñando un intercambiador de calor. El intercambiador, lo primero que tenemos que entender es el producto. ¿Cuál es el producto?
el aire. ¿Qué necesitamos? El flujo. El C sub P, temperatura que entra y que sale. Entonces vamos a poner el flujo, ¿sí?, del aire por C sub P por la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura es menos 20 menos, paréntesis, menos 28. Entonces necesitamos conocer el flujo de aire. Pues ese flujo de aire nos van a dar el dato del flujo de aire, así que no nos hagamos problemas. Ya. Cumplimos con la primera etapa, tenemos el flujo del aire. Segunda etapa, el servicio. ¿Qué pasa con el servicio? Para ayudarnos, ¿cierto? Yo me voy a traer este diagrama que tengo acá. ¿Sí? Aquí, yo lo voy a copiar. Lo voy a copiar. Control copy. Y lo voy a llevar para allá. Y aquí lo voy a pegar como una imagen. No. Especial. Algo pasó cuando hice el control copy. Profe, creo que está la opción antes de copiar como imagen. Ahí. Acá. Tampoco me pegó la imagen. Ahí. Control copy. Y voy para acá. Y aquí. Especial. Dice que aquí la voy a pegar como imagen, no está. No, es que estaba, creo que sale un dibujo. A ver, formar los números, valores, bordes, columna. No sale el pegar como. No importa, no te preocupes. Lo hacemos de nuevo. Aquí está la temperatura. ¿Sí? Aquí está el largo del tubo. Y empezamos a hacerlo todo de nuevo para que nos quede más claro. Insertar, aquí. Tenemos el refrigerante. Aquí tenemos el refrigerante, una línea recta. Y un DT, ¿cierto? Sobre eso es la temperatura que vamos a tener del aire. Y ahora vamos con el aire. Voy a usar una línea recta. Y me voy a levantar de aquí hasta acá. Entonces, lo que nosotros sabemos, la temperatura más baja tiene que ser menos 28. Menos 28. La temperatura de entrada del aire, ¿cierto? La vamos a desplazar para arriba. Y aquí la vamos a poner menos 20. Entonces, la temperatura que tiene que tener el refrigerante sería menos 30. ¿Sí? ¿Cuánto sería el refrigerante menos 30? ¿Cuánto? Era menos 40. Tendríamos 10 grados, ¿cierto? Sería menos 38, ¿sí? Pongámosle menos 38 para que quede claro. 10 grados. Ahí está, menos 38. Listo. Entonces, desde el punto de vista del servicio, nosotros necesitamos, ¿cierto? Necesitamos un refrigerante, ¿sí? Necesitamos un refrigerante. Ese refrigerante va a tener un flujo, ¿sí? Va a tener un calor latente, ¿está bien? Y va a tener temperatura en grados Celsius, que ya la conocemos, ¿sí? Son igual a menos 38. ¿Listo? Ok, entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el Q del producto lo vamos a tomar de acá, control copy, lo voy a poner aquí abajito, ahí, pegar. El Q del producto, ¿sí? Esto va a ser igual a ¿qué cosa? Al flujo del refrigerante por el calor latente. ¿Sí? Eso va a ser. De esa manera ya podemos conocer el flujo refrigerante. ¿Les queda claro? ¿Nicole? Sí. ¿Nicole? Sí. Ya. Entonces ahora ya conocemos el servicio, ¿sí? Esto es súper importante, nunca se les olvide cuando uno está diseñando. Tenemos que actuar de esta manera. Ahí, acá, lo pintamos, el servicio. Arriba, hacemos lo mismo. Acá, lo pintamos,
así, acá, y tenemos el producto. ¿Ya? Producto y el servicio. Entonces ya sabemos todos los flujos, ¿sí? Estamos súper claros. Listo. Entonces ahora nos vamos, ¿cierto?, a diseñar. Entonces, ¿qué significa diseñar? Entonces aquí vamos a escribir la palabra diseñar, ¿ya? Que tenemos que elegir el tipo de intercambiador de flujos. ¿Cómo elegimos el tipo? ¿Podría ser uno de tubo y coraza? Pero es que no puede ser así, pues Nicole, no es que podría ser. Dependiendo si ocurre o no cambio de fase. Entonces, ¿cómo dependiendo si ocurre o no cambio de fase? Hay cambio de fase. Pues. Entonces, ¿qué le vamos Claro, a poner como en este caso, parámetro? pero Hay un cambio de fase. Hay un cambio de fase. ¿Qué otra cosa le podrían poner ustedes? ¿Qué otra cosa? Podríamos considerar lo que usted dijo ayer, que cuando se va a producir como ese film y considerar que el diámetro del haz de tubo, digo, el diámetro del intercambiador tiene que ser 3 veces el diámetro del haz de tubo. ¿Por qué? Eh, porque va... Mira, Nicole, y yo les quiero transmitir algo. Lamentablemente no nos podemos ver ni los puedo llevar al laboratorio, pero pueden hacer este experimento en su casa. Tienen la tetera con agua casi hasta arriba. La hacen hervir. Y cuando esté hirviendo, ustedes levantan la tapa, por supuesto, no pongan la cara, digamos, va a salir un montón de vapor. ¿Qué es lo que andamos buscando nosotros? Andamos buscando que se separe el líquido del vapor. Tenemos que poner un espacio, ¿cierto? Tenemos que poner un espacio, más que espacio, tenemos que poner una zona que permita la separación del vapor del líquido. ¿Sí? Nicole, ¿estamos bien? Sí, profe, sí. Por favor, mira, yo lo escucho a usted y típicamente tienden a tirar fórmulas. Y esta fórmula, no es así la cuestión, uno tiene que entender el fenómeno. ¿Cierto? Primero, estuvo súper claro, había un cambio de fase. Segundo, hay una zona que permita la separación del vapor. Lógicamente eso significa que después vamos a poner dimensiones, después vamos a tener que tener los criterios para las dimensiones. Pero ahora ya tenemos esto, ¿ya? Entonces vamos a tener que buscar un equipo que haga eso. Ya se los voy a mostrar, no se preocupen. Los voy a llevar por el aula y les voy a mostrar dónde está el mono y todas las cosas. Pero ahora, rápidamente, ¿cierto? Porque voy a tener que volver con los otros, ¿sí? Les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Entonces ya sabemos, ¿qué sabemos? Sabemos todas las temperaturas, sabemos todos los flujos, etc. Entonces, tenemos, ¿cierto? Un fenómeno, ¿sí? Un fenómeno de ebullición, ¿sí? Y esta ebullición vamos a decir que es una ebullición de burbuja, ¿sí? Si la ebullición es de burbuja, no un fenómeno, un fenómeno. Si la ebullición es de burbuja, algo dice. Si la ebullición es de burbuja, entonces tenemos que el H de ebullición, ¿sí? El H de ebullición es igual a una función. ¿Qué función? De la presión crítica, la presión, coma, y el flujo de calor. ¿Ya? Entonces, necesitamos tener un proceso iterativo, y lo voy a volver a escribir, ¿cierto? Para que no tengamos dudas al respecto, ¿ya? Número 1, ¿cierto? ¿Sí? Lo voy a escribir bastante en forma sintética. Los datos tengo. La temperatura 1, que es el fluido caliente. La temperatura 2, que es la del fluido caliente. La temperatura 1, que es igual a la temperatura 2, que es el fluido frío, ¿sí? Tengo el flujo del refrigerante y además tengo el flujo del producto, ¿sí? Tengo el flujo del producto que es el aire, ¿sí? Del producto que es el aire. Listo. ¿Qué más tengo? Entonces, 2
conocemos el Q. Sabemos el Q del producto. Tiene un determinado valor. 3, ¿cierto? 3. Sabemos todos los datos del servicio. Entonces vamos a tener acá el H, ¿sí? El H del servicio. ¿Cuál es el H del servicio? ¿Quién es el servicio? Nicole. Debiese ser el amoníaco. Amoníaco. Entonces es el H de ebullición del amoníaco, NH3. Ese es el servicio. Y tenemos el H, ¿cierto?, del producto. Perdóname, tu nombre, por favor. Ricardo. ¿Y Ricardo? ¿Ricardo? ¿Ricardo? ¿Sí? ¿Sí? Ya, Ricardo. El H del producto. ¿Quién es el producto? El producto pasaría a ser el aire. El aire. Entonces, Ricardo, el aire, ¿cierto?, no está cambiando de fase. El aire solamente se está enfriando, ¿sí? Sí. Entonces, podríamos agregar aquí que esto es un H de convección, ¿sí? Ujú. ¿Y cuánto crees tú que puede valer este H de convección? ¿De qué depende? De la velocidad, la temperatura. Pero la velocidad al cuadrado, al cubo, 1 partido por la velocidad. Elevado a 0,8, si mal no recuerdo. ¿Recuerdas bien? Es una constante por la velocidad dependiendo cómo esté el aire. Si el aire va por los tubos, ¿cierto? Si el aire va por los tubos, es a la 0,8. Y O perpendicular 0,6. la velocidad, ¿cierto? Si es perpendicular, va elevado a la 0,6. ¿Está bien? Y se puede Sí. estimar estas velocidades, y hay un nomograma para estimarlo, y lo vamos a ver en el nomograma, pero por ahora quedémonos ahí. Entonces, vamos a hacer una primera estimación de este H, ¿cierto? Y vamos a decir que vale 300, y son kilocalorías, perdón, no 300, kilocalorías por hora, grados Celsius, metro cuadrado. ¿Sí? 500. Ya, 500. Y el H ebullición, ¿cierto? El H ebullición lo tenemos que iterar. Entonces, 4. Hacemos lo siguiente, 4. ¿Cierto? Suponer, ¿sí?, Q minúscula, que son las kilocalorías por hora por metro cuadrado, suponemos un valor, lo suponemos, 5, ¿cierto? Calculamos ahora el H, ¿sí? Calculamos el H de ebullición, tiene una función del Q, de la presión crítica y de la presión que la sabemos. 6, ¿cierto? 5 no, 6. Ahora podemos calcular el U, ¿sí? Mayúscula, U, que es igual, paréntesis, 1 partido por el H de ebullición más 1 partido por el H del servicio, perdón, del producto. ¿Sí? ¿Está bien? Y esto Sí. a la menos 1. ¿Estaríamos claros? ¿Sí? ¿Nicole? Hasta ahora yo tengo. ¿Sí? Me surgió la duda sobre el H de ebullición. Primero se supone y después se calcula y se saca la diferencia al cuadrado. Se minimiza No, la ninguna diferencia. diferencia al cuadrado. Yo supongo un Q, con este Q lo reemplazo aquí, calculo el H de ebullición. Ah, ya. Ya, suponer, no había leído, ya. Tengo el U. 7, ¿cierto? Tengo el Q, le voy a poner calculado, que es igual al U, ¿sí?, por el delta T. El delta T lo tenemos, que tenemos la diferencia de temperatura. 8, ¿cierto? Vemos el Q calculado, lo comparamos con el Q supuesto, ¿cierto? Y si no son iguales, iterar. 9, la cosa efectivamente dentro de un margen son, no sé, 10%, está ok. Entonces ahora decimos el área, ¿sí?, el área del hervidor es igual al Q mayúscula, que lo tenemos, ¿sí?, lo evaluamos ya al Q del producto, dividido por el Q.
Listo. Y se acabó el proceso. Y ahí tenemos que entrar a iterar, pero ustedes tienen que entender que no puedo seguir dedicándome a ustedes, entonces os voy a dejar de compartir y voy a ir ahora al aula. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Nicole? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Entonces, ven que estoy en el aula, ¿sí? ¿Ok? Sí. Sí, profe. Sí, Entonces se ve. voy a ir al link del curso, ¿sí? Y aquí voy a ir al 2018, voy a ir a los apuntes de transferencia de calor. En realidad me voy a volver porque no tengo que ir para aquí y para allá. Ahí está el Excel, digamos, pero mejor me interesa que vean más el modo. Y me voy a ir al CARE, pero no lo veo. Y aquí en los libros voy a ir al CARE. Este libro ya se va a abrir y voy a avanzar lentamente para que ustedes vean dónde está el índice. Y ahí están, ¿cierto? Condensación de vapores simples, vapores mezclados, evaporación, vaporizador, evaporador y caldereta, en la página 523. Para allá me voy a ir, ¿sí? A la página 523. Me pasé. Todavía no llegan. El mejor mono, pero parece que no. Ya, voy a ir a mostrarle el mono que había.
con ustedes? ¿Nunca lo vieron en transferencia de calor? ¿Qué cosa? El diseño de hervidores. ¿Mm? ¿No? No, la verdad es que el hervidor lo vimos súper poquito y nada, pero más era como ligado a lo que eran los otros intercambiadores como condensadores y esas cosas. Ya. Ya, mire, aquí está, después le puedo buscar un mono mejor, digamos, ¿ya? Pero aquí está lo que vamos a hacer. Esta zona que está aquí, si la están viendo en el cursor, esa zona que está ahí, es la zona donde nosotros tenemos esta zona la ven ahí o no? Lo que estoy dibujando con azul, ¿sí? Sí, sí, sí se ve. Toda Sí, esa profe, zona se ve. es la zona de separación de los gases. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, los gases van a salir por aquí. ¿Sí? Ahí le voy a hacer una flechita. Por ahí están saliendo los gases. ¿Por dónde está entrando el líquido? El líquido está entrando por aquí. ¿Ya? Por ahí está entrando el líquido. ¿Sí? Aquí lo vamos a poner como, vamos a escribir líquido. ¿Sí? Y aquí vamos a tratar de hacer una Q. Me quedó muy mala la Q. Pero aquí entra el líquido, se empieza a vaporizar. Todos estos tubos tienen que estar recubiertos de líquido, ¿sí? Y se separa y el vapor sale. En algunos rehervidores, como cuando tenemos torre de destilación, sale un líquido por aquí. ¿Ya? Pero en caso de ustedes no, va a entrar líquido, 100% se va a vaporizar. ¿Está bien? ¿Por dónde Sí. va a venir el aire? Por aquí va a venir el aire. Va a pasar por dentro del tubo y va a salir. ¿Estamos? Déjenme, no sé si lo puedo... Rojo. El aire viene por aquí, va por dentro de esto, da la vuelta por ahí y sale. ¿Les queda claro? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, sí. Ya. Entonces, estamos listos, pues. Entonces, la pregunta del millón es, oye, ¿dónde está esto? Está en el tierra. Pero ahora, ¿ustedes qué vieron? Vieron que teníamos un área, ¿cierto? Vamos a volver y les voy que calculamos un área, ¿ok? ¿Sí? Nicole, ¿les queda claro? Sí, ¿Sí? sí, sí. Ricardo, ¿te queda claro? ¿Sí? Ya. Sí, profe. Este es el mono y lo tienen ahí en su... Entonces nos vamos a devolver. Entonces nos vamos a volver y nos vamos a ir donde estábamos haciendo esto. Y aquí está. Entonces, imagínense que esta área que tengo aquí yo, aquí voy a poner el área. El área me da a mí, ¿sí? 120 cuadrados. 120, no, pongámosle metros cuadrados sería mucho, digamos. Metros cuadrados, y esto me da 10 metros cuadrados. ¿Qué hago? Nicole, ¿qué sugieres tú? El intercambiador que vamos a diseñar, el que vimos recién, ¿qué harías tú? ¿Podríamos con esa área determinar el número de tubos del intercambiador? ¿Cómo? Por medio de, Ya. Ricardo, ¿cómo lo harías tú? Trataría con distintas cantidades y diámetros y largos de tubo. Entonces, vámonos al tiro al tema. El área es igual al largo de los tubos. El largo de los tubos. ¿Sí? El largo de los tubos. Multiplicado por el número de tubos. Multiplicado por el diámetro. ¿Sí? El diámetro por pi me da, ¿cierto? El perímetro. Claro, como Por el largo lo multiplico por el número de tubos. Tengo, ¿qué tengo? el área. El El área Fantástico. total. ¿Les queda claro, no? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que elegir? Tenemos que elegir un diámetro de tubo, ¿está bien? Un largo de tubo, ¿sí? Entonces, los largos de los tubos, ¿sí? Los largos de los tubos, típicamente los intercambiadores de calor, cuando yo estoy pensando en los rehervidores, no son 20 pies. ¿Les dijeron que los tubos eran de 20 pies o no? ¿No? No. Yo al menos no lo recuerdo, pero No, pero no le dijeron nada, ya.
Los largos los voy a poner aquí, ¿cierto? Son de 20 pies, de 12 pies, de 8 pies, etc. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tomar un largo de los tubos, ¿sí? De 12 pies. Ese es el largo de los tubos, estos son 12 pies. ¿Ya? ¿Está bien? 12 pies son, ¿cuánto? ¿En metros? Son como casi 4 metros. Casi 4 metros, ¿cierto? 3,6 metros. ¿Ya? Eso es. Quedan menos. Lo vamos a poner al tiro aquí, lo vamos a transformar en metros, entonces vamos a multiplicar esto por 0,3048 y lo tengo en metros, ¿sí? Estos son metros, ¿sí? Metros. Listo. Entonces, ya tengo los tubos, entonces tengo el diámetro y tengo los números de los tubos. Entonces, ¿dónde yo puedo ver el número de los tubos y el diámetro? ¿Nicole? ¿Ricardo? Si mal no recuerdo, habían unas tablas con unas correlaciones, Algo te de regla. Entonces nos vamos a devolver, ¿cierto? Donde estábamos, en el Kern. Nos vamos a devolver. ¿De qué estamos hablando? Que esta mide 12 pies. Esto mide 12 pies. Pero ahora no sabemos, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Pero de acuerdo a lo que hicimos, nosotros entra por aquí el aire, se da la vuelta y sale. O sea, tiene dos pasos por los tubos, ¿cierto? Tenemos 2 pasos por los tubos. ¿Les queda claro? ¿Nicole? ¿Nicole? Sí, ¿Le queda claro que son 2 pasos por los tubos? 1 y 2 pasos por los tubos. ¿Profe? sí. Ahora nos vamos a ir a la tabla que dijo Ricardo que se acordaba. ¿Profe? Dime. Solo por sacarme la duda, si el aire va, vuelve, y si volviese a ir de nuevo, pasaría a ser de 3 tubos, de 3 pasos. Sí, pero no hay intercambiadores de pasos, de pasos. Ah, no, pero por saber. No hay intercambiadores de pasos impares. Hay de 1, 2, 2, 4. Ahí te lo voy a mostrar. ¿Sí? Ya. Entonces, lo podemos hacer con arreglo cuadrado, como está ahí, o lo podemos hacer con arreglo triangular. Nicole, ¿cuándo eliges tú un arreglo triangular o un arreglo cuadrado? El arreglo triangular se elige, es el más adecuado para favorecer la transferencia de calor. Pero sin embargo, es difícil limpiarlo, pero el otro no, Bien, qué en bueno. cuadrado. Ahora la profesora que te enseñó, algo, vamos bien. Arreglo siempre cuadrado porque es más fácil para limpiar. Cuadrado. Listo. Estamos aquí arreglo, ¿cierto? Cuadrado y nosotros sabemos que son son 2 pasos por los tubos. 2 pasos por los tubos, ¿está bien? ¿Sí? ¿Y qué podríamos usar, por ejemplo? ¿Qué usarían ustedes? Ricardo, ¿tú usarías de 3/4 o de 1 pulgada? De 1 pulgada. ¿Por qué? O de 1 pulgada 1/4 o de, ¿cierto? 1 pulgada y media. La verdad, no tengo un criterio, pero acá tengo una regla que dice 1 pulgada y me la imagino, la verdad. No, Pero esa criterio- regla, mira, yo como toda esa regla en la mañana le pico cebollitas chiquititas y me las como todas. Y con eso también algunos profesores también me los como. Yo te estoy hablando del fenómeno. El fenómeno, eso es lo que tiene que importarte a ti, porque tú te vas a defender en tu profesión con el fenómeno, no con un número que te dio alguien. ¿Cuál es el fenómeno, Nicole? ¿Qué está pasando por dentro de los tubos? Y que si el tubo es más ancho, debiese haber mayor transferencia de calor, ¿no? Sí, va a tener un área del manto más grande, digamos. Pero ¿qué Sí. está pasando por dentro del tubo? Por dentro del tubo está el aire, El debería aire. estar enfriándose. ¿Sí? El aire. Y tú lo mandarías, si ponemos tubos delgaditos, ¿cierto? De diámetros chiquititos, vamos a tener una velocidad más alta o más baja. Debería ser más baja. Más baja cuando el diámetro es menor. Nicole. Espere. Según yo, Caudal debiese ser igual a la bajo, velocidad por el diámetro al No, cuadrado. debería Va a subir la velocidad, ¿cierto? debería ser más alta. Si es el mismo caudal, debería ser el mismo. Si es siempre el mismo caudal, va a ser más alta. Ya, Ricardo, Sí, va a ser más alta. ¿qué andamos buscando nosotros? ¿Qué nos preocupa a nosotros
que el aire, su caída de presión, como sea, alta, baja, Lo más pequeña. baja. Entonces necesitamos caída para el aire baja, porque esa la va a pagar un ventilador que la tenemos que poner ahí, los kilowatts. Entonces, si queremos tener una baja caída de presión, y ese es el fenómeno que te estoy transmitiendo, Ricardo, no la receta que te dieron. Quiero tener una pérdida de carga baja, ¿qué es lo que hago, Ricardo? Aumenta el diámetro del tubo. Pongo tubos de 1,5, ¿sí? Sí. ¿Estamos claros? Ya. ¿Nicole? Sí. Sí. ¿Por qué lo pongo? No porque el profesor o la profesora me dijo, sino que si yo quiero tener menor pérdida de carga, pongo un diámetro grande. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Entonces dejo compartir aquí y vamos a poner tubos de 1,5. Bien. Compartimos ahora el cálculo que estamos haciendo. ¿Profe? Dime. ¿Profe? ¿Sí? Le tengo una duda, porque al final dijo que eligiéramos arreglo cuadrado de los tubos, ¿o no? Sí, sí, porque se limpia mejor. Pero es que en nuestro caso, porque me surgió una duda, en nuestro caso, en esa parte queremos que la presión sea lo menor posible. Entonces no convendría... La pérdida de presión del aire tiene que ser la menor posible. O sea, entre Ah, ya. la Sí, presión, ya no me es la cuadra. presión, es la caída de presión. ¿Sí? Ya, sí, ahí me encajó el concepto. Ya. Cuando a ti te dicen gases, caída de presión baja. Siempre que tienes que estar pensando en eso. Ya. Media pulgada. Entonces, a media pulgada la vamos a transformar en metro. Entonces, multiplicamos la media pulgada por 0,0254 metros. ¿Ya? Entonces, si ahora nosotros ponemos el área por metro, ¿sí? El área por metro nos daría igual a qué cosa. Multiplicaríamos el diámetro, lo multiplicaríamos por pi, ¿cierto? ¿Sí? Y lo multiplicaríamos por el largo del tubo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, estos son los metros cuadrados, ¿sí? Por cada tubo. Área por tubo. El área de cada tubo. ¿Sí? ¿Profe, lo multiplicó por el 12 o por el 3,6? No sé, revisemos. 3K33. Dice cualquier cosa. A ver, multipliqué pi por d. Hagámoslo todo de nuevo, si cuál es el que no. Pi, 3,14, por el diámetro, Está bien. y por el largo, 3. Ahí está, eso es, por cada tubo. Entonces ahora ponemos el número de los tubos. ¿Cómo calculamos el número de los tubos, Nicole? Se calcula con el Tenemos el área total. Que son... ¿Un número de paso? No, pues Nicole. El número de tubos. El área total No sería... son 10. La No dividimos sería... por el área de cada tubo, que es esta. ¿Sí? ¿Cuántos tubos me da? 23. 23. ¿Y qué hacemos ahora, Ricardo? Dejamos de compartir. ¿Y qué hacemos después? Vamos al arquear. 23. 22, 29. Y aquí está. Este. Dijimos cuánto eran, 23, pero vamos a usar este listado. Ya claro, ¿no? Sí. ¿Cierto? Tenemos dos pasos por tubo, tenemos 1,22, entonces vamos a ir a 1,29 y tiene 15 un cuarto, y el diámetro de la coraza. Entonces nos vamos de aquí, acá, aquí, acá. Entonces, el diámetro del haz de tubos, ¿cierto? Es igual a 15,25 Un cuarto. pulgadas.
en metros, lo multiplicamos por 0,0254, y ahí lo tenemos. Ahí está. Eso es. El diámetro. ¿Sí? Estos rehervidores se llaman en inglés. ¿Qué es un kettle en inglés? ¿No? Un de pala en inglés. No, no sé, es que te... Un de no pala sé. en inglés. Kettle es tetera, ¿ya? Una tetera. ¿Sí? Ya. Ah, ya. Sí, siempre leía rehervidores que... Ahí está, pues. Don Ricardo y doña Nicole, le agradezco su atención, ¿cierto? Y ahí le hice el trabajo. ¿Sí? Estamos, ¿no? Profe, tengo una pequeña duda. Que lo que pasa es que nosotros calculamos el área y nos da muy grande, demasiado grande. Entonces, La divido. no sabemos. La divido. ¿Cómo no lo entendí? La divido. Divido. Eso es lo que yo te iba a preguntar, pero ya me lo preguntaste tú. Vamos a calcular aquí un rehervidor. Entonces, ¿qué es lo que haría? Yo calcularía, ¿cierto? Diría, un rehervidor, un rehervidor para la bodega. Exclusivamente, nada más. O sea, un circuito de refrigeración para la bodega. Y pondría 1 o 2, dependiendo de los resultados, rehervidores, o sea, circuitos de refrigeración para la operación. ¿Estamos? ¿Sí? Ya, ok. Porque acuérdate que el Q que tú determinaste, era para todos. Aquí tenías todo el flujo de aire. ¿Sí? Sí. Ya. Don Ricardo, ojalá que usted conteste bien lo que le voy a preguntar. ¿Cómo diseñamos un intercambiador de calor? ¿Qué es lo primero que hacemos? Don Ricardo, se fue. No, acá estoy. ¿Se acuerda que usted que decía que íbamos con las temperaturas y toda la cuestión? Primero el producto, después del servicio, después nos preocupamos de la transferencia de calor. ¿Está bien? Que nunca se te olvide. ¿Sí? Aunque Sí, primero el producto, segundo el el de servicio. Donald Kern que resucita y te enseña, no es así. Esta cuestión es producto, servicio, después nos preocupamos de la transferencia de calor. ¿Ok? Ok. Ya, Nicole, vamos a volver con su gente. Vamos a ver cómo le fue. Ya. Las personas de la bodega, ¿están? Las personas de la bodega se fueron. Se fueron. Sí, profe. Ya, pues. ¿Qué nos pueden contar? ¿Cómo calcular el H exterior? El H interior. ¿No? Primero lo íbamos a calcular, pero después, como para hacerlo más rápido, vimos una tabla del rango en que se encuentran los H para el aire y Ya. ahí sacamos los valores para tener como Ya, un valor pues. estimado. A ver, pero dame el valor del H exterior. ¿Cuánto sería? 400 watts partido en metro cuadrado Kelvin. Ah, ya, 400. ¿Y el interior? 500. 500. ¿Y tú me podrías decir por qué? No, profe, era al revés. ¿No era? Porque al interior hay menos velocidad. Sí, sí. Ya. Recuérdame que yo ya estoy muy viejito, así que se me olvidan los nombres. ¿Cómo se llaman ustedes? Antonia y Consuelo. Ya, Antonia. Antonia, H exterior. Antonia, H exterior. Dime cuál es el fenómeno. Y Consuelo, H interior. ¿Cuál es el fenómeno? Es convección. Antonia, hay varios tipos de convección. ¿Qué tipo de convección Por es? fuera, Convección. por el exterior hay convección forzada. A ver, pero entendamos bien. Antonia, H exterior. Antonia, H exterior. Dime, Ya. no se me olvide. Antonia, Consuelo. Ya, Antonia, el H exterior, ¿qué tipo de convección es?
tendría que ser forzada por la velocidad que tiene el aire. O sea, afuera tú le vas a poner un ventilador para que perdamos más calor. No, entonces sería natural. Ah, Sería solo la velocidad del aire. no, o sea, pero la velocidad del aire que es nada, digamos. ¿Sí? Hay convección natural. Y Consuelo, H interior, No, forzada. forzada. Entonces tú misma, ¿cierto, Consuelo? ¿Tú me dirías que los H se van a aparecer? No, no deberían parecerse. Ah, entonces parece que tenemos un problema, ¿cierto? Sí. ¿O no? La externa debería ser mucho menos. Entonces ahí este debería ser como 40, ¿sí? Porque es como 10 veces más el otro, ya. El espesor y la conductividad. Espesor. Lo dimos de 80 milímetros. 80 milímetros. ¿Qué son 80 milímetros? ¿Cuántos centímetros son? Serían 8 y 0,08 metros. Son 8 8. centímetros, no 80 centímetros. ¿Sí? Sí, 8. 0,8 metros son 80 centímetros. 8 milímetros. 80 milímetros. 0,08 metros. Ya. 0,08 metros, ¿sí? Más o menos poco, pero bueno, no importa. ¿Y la conductividad? ¿Qué van a usar? 0,26. ¿Qué van a usar? En los paneles sándwich con núcleo aislante de poliuretano. Los puros. Ya se cumplió el propósito, muy bien. Ya. Estamos ok. Hay que hacer el cálculo y le pasan los datos a Nicole, que va a hacer el resto. Estamos listos. Ya. Vamos con el grupo de las personas que determinaban el flujo de aire. Méame. ¿Cómo se llamaban? Camila y Jaime Jaime, y profe. Hola, sí, Sí, Ya. sí se escucha. ya. ¿Camila y quién? ¿Camila y? Jaime. Jaime. Ya, Jaime. Ya, Camila. Cuéntame, ¿tuvieron algún problema o ya lo tienen hecho? Lo calculamos, profesor, y nos dio un número que consideramos que es muy grande, del orden de 59.400.000 No. kilogramos Ya, segundos. no, ya al tiro ya dijimos que al tiro que no, ya. Vamos a calcular el Q. Vamos a calcular el Q, ¿sí? Vamos a tener, lo voy a traer para acá, control copy, lo voy a poner por aquí, control pegar. Lo vamos a eliminar. ¿Cuál es el flujo de los arándanos? 9.000 kilogramos hora. ¿Cuánto? 9.000 kilogramos hora. 9.000 kilogramos hora. ¿Estás seguro? Sí. O sea, 9 toneladas por hora. Sí. O sea, yo una semana hago una cantidad de toneladas, pero fantástica. Ujú. Bueno. Yo lo miraría. Ya, bueno, 9.000. Vamos, el C sub P. 1.000 kilogramos. ¿Cuánto el C sub P? 1.000. ¿1.000? ¿1.000 qué? El del agua. Kilogramos, kilojoule, Kelvin. No sé transformar kilojoules en kilocalorías, digamos, pero esta cuestión se parece al agua y el C sub P es 1 en kilocalorías. Lo multiplico por la diferencia de temperatura, que serían menos 33, ¿sí? Serían 33, y eso me da ese número. Así que parece que tenemos un problema, ¿ah? Con las unidades. ¿Sí? ¿Ya? Jaime. Es que los datos del aire, el C sub P es como 1.000 veces menor que el del arándano. Y la diferencia de temperatura es solo 5 grados Celsius. Por eso da un número tan grande. Pero este número en kilocalorías por hora, tú lo transformarás, digamos, en las unidades que a ti te gustan, digamos,
pero estos son 300.000 kilocalorías por hora. Eso es. Sí. Entonces ahora, el flujo de aire, ¿sí? El flujo de aire sería igual a este número que tenemos aquí, dividido por el C sub P del aire, 0,24, multiplicado por 5 grados. ¿Ya? Y me da ese el flujo de aire. ¿Está bien? Ahí está. Entonces son bien lejos los números que tú tienes. ¿Sí? Yo les quiero hacer una pregunta. Es media ridícula la pregunta, pero Camila, ¿tú alguna vez buscaste el C sub P del arándano? Sí, de hecho lo teníamos guardado en ¿Y cuánto es? otro Excel y ese lo usamos. Y tú me dices que es 1000. No puede ser. No puede ser. O sea, piensa que el arándano podría ser pura agua. ¿Ya? Claro. Y el C sub P del agua es 1. Entonces, ¿de qué? O sea, no porque salga un número en alguna parte yo lo voy a poner, tengo que hacer una reflexión respecto al tema. ¿Ya? Sí, pero creo que en esa oportunidad nos confiamos por la humedad que tenía el arándano. Pero yo lo revisaría ya. Bueno, les queda claro, sí lo podemos hacer y no hay problema. Ya. Nicole, entonces estás ok porque ya tiene el flujo que te lo van a calcular mes a mes. ¿Y estaríamos listos, o no? Nicole, Yo tengo una pequeña pregunta. dígame. En un intercambiador industrial, ¿cuánto es el máximo o mínimo de tubos? Como ejemplo, ¿es normal tener un intercambiador con, no sé, 500 tubos? No sé, O... iría a preguntar a mi profesor de transferencia de calor. No, Ya. Nicole, no, mira. Estas son las preguntas que ojalá ustedes le hagan a los profesores los ramos que vienen, digamos, ¿sí? Les voy a contar una anécdota. Yo estaba estudiando en Estados Unidos, estaba haciendo mi estudio de posgrado en Estados Unidos, estaba en clase de cinética, de catálisis. Y viene un profesor, los alumnos eran unos chinos, unos palestinos, otros, y unos gringos. Y el gringo fue y le pregunta, profesor, dígame, ¿cuándo un catalizador se desactiva? Ustedes hicieron reactores, así que deben saber algo que se activan los catalizadores. Y el profesor, un personaje importante, como escritor de papers y qué sé yo, experto en determinada área, no supo contestar. Entonces yo levanté la mano y le dije, mira, en realidad cuando un catalizador se desactiva es cuando la diferencia de presión a través del lecho catalítico aumenta. Y le expliqué por qué. ¿Ya? Y el profesor me dio las gracias, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero este tipo de preguntas son las preguntas que uno tiene que hacer, porque estás cambiando tu cultura, estás cambiando la mirada, y eso es súper importante, así que ojalá lo hagan siempre y te felicito, digamos. Pues te voy a contar, digamos, cosas que son importantes y te voy a mostrar algunos monos, ¿ya? No la tengo. Espérense, la voy a buscar. Acá. Ahora te voy a mostrar un monito. Nicole, ve la figura, ¿no? Nicole. Sí, sí lo veo, profe. Ya.
Yo la voy a agrandar, digamos, ¿ya? Y no la voy a agrandar tanto porque se puede ver en la parte de abajo. Mira, esto lo voy a borrar. Aquí vamos a achicarlo un poquito. Ahí está. Estás mirando bien el monito, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Nicole? profe. ¿Sí? Ya. El ideal es que uno siempre tiene que poner fotos con personas, ¿ya? Pero yo les voy a... Yo conozco esta planta, así que una persona es este rectángulo que yo puse ahí. Esa es una persona. ¿Ya? Más o menos alta la persona. ¿Sí? Entonces, si ustedes la ponen aquí al lado de este ventilador, es gigantesco el ventilador. ¿Se fijan o no? ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Entonces, los intercambiadores de calor, que son de tubo y coraza, intercambiadores de tubo y coraza, ¿sí? Que existen en las plantas de ácido sulfúrico. Nosotros en Chile tenemos 7 fundiciones. Cada fundición tiene a lo menos una planta de ácido sulfúrico. El reactor de la planta de ácido sulfúrico consiste en que tú tienes el reactor, sacas los gases y los enfrías. El flujo que pasa, el flujo que tú tienes, digamos, que está pasando, ¿sí? Va a pasar por el intercambiador de tubo y coraza, ¿ya? Y por un lado hay gas y por el otro lado también es gas. El número de tubos, que la pregunta que tú me haces son 10.000, Nicole, 10.000. Wow. Entonces, eso es lo que pasa cuando las personas enseñan en base a un libro. Y vamos a volver al Kern. Aquí está el Kern. ¿Ya? Mira el número más grande de tubos que tiene. ¿Te fijas? El número más grande de tubos son 1049 tubos. Entonces las personas pueden entender, los estudiantes de ingeniería pueden entender que no pueden haber más de 1000 tubos. Falso. Porque este libro fue hecho, digamos, en la época para el petróleo, pero no. Entonces, en Chile tenemos aquí en Codelco Ventana, en las distintas fundiciones que tenemos, ¿cierto? 1000 tubos. No, 10.000 tubos tienen esos intercambiadores de calor. Y tienen la altura como de 3 pisos. Cada intercambiador de calor es como un edificio 3 pisos. ¿Ya? Así que no te asombres, digamos, y te agradezco la pregunta porque con eso estamos abriendo el panorama, ¿sí? Perfecto, perfecto. También tenía otra pregunta. ¿Cierto que para poder diseñar el hervidor hay que darse un Q supuesto, ¿cierto? Sí. Ese Q supuesto, ¿qué magnitud debiese tener? Porque no puedo decir, no sé, 1. No, tiene que ser algo coherente, pero ¿cómo yo sé cuándo es coherente? Ay, Nicole. No, no eres tú, sino que son las... Mira, voy a... Yo voy a volver al aula, Nicole, ¿ya? ¿Cuál era tu pregunta? Mi pregunta era, ¿qué magnitud darse de Q? Ya. Yo te podría contestar inmediatamente, pero me interesa mucho que veas tú que todas tus preguntas y todos ustedes están aquí. Me voy a ir, ¿cierto? A diseño proceso. No, no es el del 18, donde está transferencia de calor. Aquí están los apuntes de transferencia de calor. Me voy a los apuntes de transferencia de calor y voy a rehervidores. En rehervidores voy a diseño. Voy al Excel que calcula. ¿Sí? Y yo quiero que lo abra con OpenWiz.
No sé por qué no me lo abre como en Excel, pero no importa. Aquí está todo el tema, en este Excel que está aquí, está la curva de Nukiyama, está la ebullición nuclear, donde ustedes van a diseñar, aquí está la correlación, ¿sí?, del flujo calórico máximo, ¿ya? Y si tú bajas un poquito, tienes la correlación del Q de ebullición, y ahí aparece el Q a la 0,7, por eso este H depende del Q a la 0,7 y depende de la presión y la presión crítica, la presión reducida, ahí está. Pero tienes una correlación, que es la correlación de Montinsky, un ruso, que te permite calcular el flujo calórico máximo, y eso te da a ti el valor máximo que podrías tener de flujo. Entonces, ¿qué haces tú para iterar? Tomas la mitad de este valor. ¿Estamos, Nicole? Ya, perfecto, ok. ¿Ya? Aquí está el método. ¿Sí? Aquí está el método. Entonces, cuando tú haces los cálculos, haces todo el calor, ¿sí?, y vas a hacer el cálculo, ¿cierto? Ahí están las correlaciones, ¿sí? Y aquí está el flujo calórico máximo, ¿sí? Ahí está el flujo calórico máximo, y calculas tú el flujo calórico máximo para tomar una fracción. Aquí serían 50.000, pero en realidad este proceso convergió con 6.200. ¿Sí? Estamos. Pero aquí tú tienes una referencia. Y la correlación está escrita en este Excel. Entiendo, sí, es que yo también, claro, vi los apuntes y esa fórmula está multiplicada por un alfa. Y claro, pues ese alfa va a ir, el que uno varía para que Eso es. sea como similar y puedan dar igual los Q. Sí. Ya, gracias, eso. Ya, pues, ¿tienen alguna otra pregunta? A mí me surge una duda, profe, que tiene Dime. que ver con el flujo de arándano que íbamos a procesar, que como le dijimos era 9 toneladas hora. ¿Sí? Yo lo encuentro alto. Y Pero si ese es el o valor sea, que tienen, yo no tengo ninguna observación, digamos. nosotros en su momento igual lo encontramos alto por el tema de suplir la demanda anual. Entonces, como usted lo encontró demasiado alto, que fue como una, no sé, se sintió como una contradicción, algo así como, entonces, ¿qué No, hacemos ahora? no. ¿Lo conservamos? Lo que pasa, Ricardo, es que cada vez que tú tienes... Mira, la diferencia... Tú vas... No sé, imagínate que te titulas, digamos, en un año más, en 3, en 4 años más, vas a ser parte del 1% de este país que gana mucho dinero, comparado con los otros. ¿Sí? Y te van a decir profesional. ¿Y cuál es la diferencia entre un profesional y una persona que tú vas a tomar la decisión de pagarle, no sé, 2 veces el mínimo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué esperas tú de esa persona y qué crees tú que esperan de ti? De mí esperan la capacidad de tomar buenas decisiones. De hacer análisis, Ricardo, ¿cierto? Ujú. La buena decisión proviene de un análisis, ¿está bien? Sí. ¿Y en base a qué hace ese análisis? En base a una preparación que obtuviste, y esa preparación no la tiene cualquiera. No cualquiera camina por la calle es ingeniero, y menos de la Santa María, ¿sí? Entonces, es súper importante que tú entiendas esa mirada, la pregunta que tú haces, ¿cierto? Y hazla de nuevo para que volvamos a reflexionar sobre eso. La pregunta era que si en verdad 9 toneladas hora Era era muy en grande, verdad mucho. ¿sí? Era mucho o era muy poco. Y es lo mismo que Nicole me dice, ¿cuánto es el número de tubos? ¿Ya? ¿Y por qué a mí me llama la atención? Me llama la atención porque dentro de la experiencia que yo tengo, tener 9.000 kilos por hora en fruta es bastante, ¿ya? Entonces, me llamó la atención y por eso te hice la observación. Entonces, la pregunta es que cuando los cursos que te quedan, ¿sí?, le pregunte a tu profesor, profesor, ¿y ese flujo o ese flujo de transferencia de calor o lo que sea, es muy grande? ¿Es muy, ya? Por ejemplo, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuánto crees tú que es el presupuesto anual de la Universidad de Santa María? En millones de dólares. Entonces, cuando uno no sabe, uno dice, mira, ¿será $1.000.000? ¿Serán 10 millones de dólares? ¿Serán 100 millones de dólares? ¿Serán 1.000 millones de dólares? Uno tiene que tener un orden de magnitud. Yo sé que no lo vas a saber, pero para que todos estén enterados son más de 100 millones de dólares. ¿Sí? Eso es
¿cierto? El dinero que el gobierno nos entrega, el dinero que sus padres pagan, el dinero que se utiliza para la educación. 100 millones de dólares. ¿Ya? Entonces uno tiene que tener como un orden de magnitud. Entonces, si uno dice, bueno, ¿y cuánto será el presupuesto de la Andrés Bello? Mucho más. ¿Por qué? Porque tienen muchos más alumnos que nosotros. Entonces, uno tiene que tener como referencias para hacer un análisis razonado del tema. Por eso que me pareció raro. Pero es muy importante, ¿cierto?, que cuando a ti te están enseñando una materia y te dicen, y aquí se calcula el área, y aquí se calcula la altura de la torre. Entonces, ¿y de qué tamaño será el diámetro de esa torre? ¿De qué tamaño será la altura? Para que inmediatamente tú puedas tener un proceso de reflexión y de conocimiento que te dé un orden de magnitud de qué se trata. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Ok. Sí, profe. Ya pues, doña Nicole, espero que haya servido esto. Yo Sí, de verdad, profe, muchas gracias. la voy a poner. Nos ¿sí? sirvió mucho. Se va a llamar Frozen. Y una de las cosas que nunca se les olvide, primero el fenómeno, entender el fenómeno. ¿Ya? Puede ser cualquiera que le haya dicho, que esto sea así. ¿Ya? Yo no sé si ustedes estudiaron reactores por el libro de Levenspiel. A mí me hizo clase el Levenspiel. Y discutimos mucho en las clases. ¿Ya? Pero no porque tengo un gran nombre, porque el profesor no sé cuánto dijo. Bueno, lo dijo en un contexto, digamos. Pero no es la verdad absoluta. En ingeniería no hay verdades absolutas. ¿Ya? Todo tiene que estar basado en el conocimiento del fenómeno. Así que, por favor, siempre el fenómeno. ¿Ok? Ya está, pues. Que les vaya muy bien. Chau. Igualmente, profe.